Una semana más ha pasado y por fin tenemos nuevo capítulo de Grey's Anatomy. Todo continúa con Simón y Lucas dándose cariño, mientras que Mika se topa con la prometida de Quan en el cuarto. Pero cuando le pregunta quién es, el tipo le dice que no es nadie de mucha importancia y ella se marcha. Por otra parte, vemos como Owen y Teddy regresan al hospital, al mismo tiempo que Amelia llega a su laboratorio, solo para enterarse de que ya no es suyo y que ahora le pertenece a un tal Richardson. Mika y Julie andan por todo el hospital, besándose siempre que pueden, y acaban siendo descubiertas por Amelia, que hace como que no vio nada. Bailey, por su parte, se topa con Meredith en la oficina de Catherine, ya que ambas quieren hablar con ella, pero cuando la tipa aparece y Bailey le dice que quiere recuperar su puesto y a sus residentes, Catherine la manda a agendar una cita y se queda con Meredith, ya que esta viene para hacerle una demostración de su estudio. Sidney y Aaron vemos cómo distribuye a todos por el día, mientras que Quan le dice a Lucas que no puede quitarse a la novia de encima. Levi acaba descubriendo que su aplicación para la beca fue rechazada, lo que Mónica le asegura iba a contarle, pero no tuvo tiempo. Es entonces cuando ambos junto a Mika atienden a un paciente con unos tumores medio extraños, al tiempo que Meredith le hace unos estudios a Catherine e intenta convencerla de que patrocine su investigación. Es entonces cuando aparece Amelia, que se sorprende al ver aquí a Meredith y le pregunta si cambió de opinión y se queda trabajando en Seattle, a lo que ella le responde que no puede darle muchos detalles, y Amelia le pregunta que a quién atiende, que tiene ese cáncer tan feo en el hígado, cosa que sorprende muchísimo a Meredith, que le cierra la puerta en la cara y se queda perpleja. Teddy vemos que busca a Richard para agradecerle por haberla sustituido mientras no estaba, a lo que él la para en seco diciéndole que seguirá siendo el jefe, ya que ella solo fue contratada de vuelta como cirujana, para evitar que sigas robando dinero o causando más problemas. Owen se pasa el capítulo atendiendo a esta paciente que es una conocida suya, mientras que Amelia es solicitada por Mónica para que la ayude con los tumores del niño. La escena se corta y vemos como Catherine le dice a Meredith, bueno, hasta aquí llega y así es como me muero, pero Mer le dice que todavía tienen más opciones y que debe de contarle a Richard. Catherine se niega a hacerlo, ya que no quiere causarle más preocupación a su esposo, sin saber cuánto tiempo de vida y sufrimiento le queda. Lucas, Richard y Winston andan por ahí jugando golf todo el capítulo, pasándola rico y sin aportar nada como siempre. La novia de Quan sigue buscándolo, preguntándole esta vez el cómo se conocieron, a lo que él le cuenta que fue en una fiesta de Halloween y que desde el instante en que la vio, él sintió que ella era la mujer perfecta. Justo el momento se ve interrumpido cuando una paciente entra en crisis y entonces Teddy y Quan tienen que ayudarla. Meredith al mismo tiempo busca a Bailey para pedirle un consejo, pero la mujer está enojada por lo que hizo antes con Catherine, así que le dice a Mer que le pida consejo a alguien más o a su papi Richard, a lo que Mer le dice que es justamente a Richard a quien su paciente no quiere contarle. Ella le muestra a Bailey los estudios de Catherine, intentando descubrir ambas si es verdaderamente cáncer lo que ella tiene. Por otro lado, Levi se pasa el capítulo hablando con este pana que vino con el niño del tumor, que por cierto le está costando muchísimo a Mónica y Amelia, que no saben por dónde abordarlo. Meredith y Bailey van entonces a la oficina de Catherine para discutir sobre su salud, y Mer le dice a Catherine que no tiene que fingir porque Bailey ya lo sabe, cosa que hace que Catherine se quille pila con Meredith porque no se guarda nada, y hasta la amenaza con demandarla, pero a Meredith eso ya no le asusta porque ella está acostumbrada a recibir muchas de esas, y le responde que sus abogados ya saben dónde encontrarla. Catherine dice que solo quiere morirse tranquila, y la verdad es que no entiendo por qué no la dejan, pero bueno. Bailey le habla sobre la posibilidad de que no tenga cáncer, por lo que quieren hacerle una biopsia para descartar esto. Catherine como siempre pone muchos pretextos, pero al final las invita a un trago para pensarlo. A Quan lo vemos hablando otra vez con la chica, que le dice que hasta que no sepa toda la historia no va a dejarlo tranquilo. Él entonces comienza a contarle que una noche llegó a casa y le encontró llorando en el piso, porque resulta que había descubierto que él estaba engañando. Él dice que solo fue un desliz un día que estaba borracho, así que ella decide perdonarlo porque sabe que él la ama genuinamente. Y cuando él le cuenta que fue justo ese día que debido a esa pelea ella tuvo su accidente y perdió la memoria, la tipa como quiera lo perdona porque dice que está lista para empezar de nuevo, y ese accidente no fue culpa de nadie. En el bar, Catherine le dice a las chicas que su cuerpo está cansado y que no está segura de querer más procedimientos invasivos, a lo que Bailey le dice que todavía tiene mucho que hacer y que debe luchar hasta el final, convenciéndole entonces de sí hacer la biopsia. Con el niño la cosa se complica bastante y mandan a Levi a decirle que lamentablemente solo le quedan semanas o meses de vida, lo que obvio lo deja destrozado, y Levi lo consuela haciendo una lista de cosas que él quisiera hacer antes de irse. Quan conecta de nuevo con la tipa, que dice ya sabe el por qué se enamoró de él en el pasado. Es aquí cuando Quan la besa, pero ella lo detiene porque dice que todavía no está lista para dar ese paso, por lo que él se disculpa y se marcha. A la salida, Teddy le dice a Richard que lo quiere de vuelta, a lo que él le responde que ok y se marcha. Teddy entonces se va corriendo súper contenta, y mientras organiza el calendario, Meredith y Bailey vienen a pedirle otro favorcito de esos ilegales que les encantan, y Teddy como nunca aprende acepta romper la regla, pero diciendo que esta sí es la última vez que lo hace. El capítulo termina con Lucas y Simón siendo felices por par de capítulo, Julie y Mika cogiendo, Benson ahogándose en su propia miseria, y con Catherine todavía pensando cómo decirle a Richard lo de su cáncer. Hasta aquí el video, déjenme saber qué les ha parecido, recuerda suscribirte y activar la campanita, y sin más que decirles nos vemos en la próxima.